Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 293. En otra parte. Tenten finalmente introdujo el último cuerpo de la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei, en el Benisago, calabaza carmesí, y dejó escapar un largo suspiro. Con Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, podía arrebatar fácilmente el Kotodama, etiqueta de palabras, de su objetivo, o bien esperaba a que pronunciara su frase maldita, o, si permanecía en silencio el tiempo suficiente, la calabaza lo atraería naturalmente. Así que, aunque este conjunto de 3 piezas de los 6 caminos parecía complicado de usar, era prácticamente imparable. Comparado con el más sencillo Kohaku no Hei, olla purificadora de ámbar, la combinación de 3 piezas era mucho más temible. Aún así, realmente tenía que agradecer a su batería de chakra; sin ella, sus propias reservas se habrían agotado después de tan solo unos pocos golpes con las herramientas de los 6 caminos. Comillas: sí, mi querido esposo es el mejor. Tenten pensó en Natsuki con una dulce sonrisa, pero la preocupación la invadió. Se centró en el último enemigo, Kisame. Mejor acabar con él y luego correr al lado de Natsuki. Naruto, Gaara y F ya estaban forcejeando con Kisame cuando Tenten lanzó un kunai marcado, apareció rápidamente con Iraisin y azotó la King, cuerda dorada del dosel, directamente a la cabeza del tiburón. Kisame reaccionó rápidamente, haciendo que Sameada se acercara para bloquear. Entonces ocurrió algo inesperado: Sameada se convulsionó y escupió su propio Kotodama. Tenten, por reflejo, desenvainó la Shichiseiken, espada de las 7 estrellas, y cortó el Kotodama limpiamente. La palabra separada quedó sellada al instante en el Benisago. El rostro de Kisame cambió. Comillas: oye, incluso le robaron el Kotodama a Sameada. No me digas que también puedes sellar a Sameada. Probablemente, ¿es un ser vivo? No. Tenten no estaba del todo segura. Observó la escritura ilegible que brillaba en la espada de las 7 estrellas, probablemente la frase habitual de Sameada. Un instante después, la boca de Sameada se abrió por sí sola y murmuró algo, probablemente su frase característica, y luego, ¡zas!, el Benisago la arrastró hacia adentro y la selló. Kisame miró fijamente sus manos, ahora vacías, y luego los rostros poco amigables que lo rodeaban. Sabía que todo había terminado. Un grito rasgó el aire: Fton, Rasen Shuriken, elemento viento, Rasen Shuriken, de Naruto, Renkudan, balas de aire perforadoras, de Gaara, y los enjambres de insectos devoradores de F golpearon como una tormenta. Kisame no iba a escapar de eso. Comillas: todo listo. Tenten se estiró perezosamente y guardó las herramientas de Six Patch. Naruto silbó asombrado. Comillas: Tenten, esas herramientas de los 6 caminos son increíbles. Tenten se puso los puños en las caderas con aire de suficiencia. Comillas: claro que sí. Estas armas las dejó el Rikutsen-nin, sabio de los 6 caminos. La gente común ni siquiera puede usarlas. Solo una maestra de las herramientas ninja como yo sabe cómo manejarlas. Comillas: qué guay. Los ojos de F brillaban como estrellas. Ya estaba completamente enamorada después de ver a Tenten destrozar a 4 de los monstruos del corazón de Kakuzu con el Basen, abanico de palma de plátano, y luego sellarlo como si nada. Para alguien de Taki, donde Kakuzu aún era una pesadilla susurrada que una vez luchó contra el primer Hokage y masacró gente como un segador, era irreal ver a semejante leyenda ser derrotada tan fácilmente, incluso siendo un Edo Tensei. Gaara, sin embargo, se mantuvo firme en su trabajo. Comillas: ¿dónde está Kabuto? Naruto reaccionó de inmediato. Comillas: bien, tengo que aplastar a ese cabeza de serpiente. ¿Dónde está? Tenten extendió las manos. Ni idea. Pero la lucha está amainando, ahora deberíamos tener a mucha gente libre. Despleguémonos y démosle caza. Ese canalla heredó la voluntad de Orochimaru, es peligroso. Su Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, lo convierte en la mayor amenaza. Debemos encontrarlo y acabar con él. Todos asintieron a la vez. Justo en ese momento, Hinata, Sakura y Megumi se acercaron apresuradamente. Comillas: Tenten, Neesan, todos, están bien, ¿verdad?, llamó Megumi. Tenen preguntó, curiosa, comillas: ¿por qué has venido? Creía que los ninjas médicos no debían acercarse al frente. La batalla está en su fase final, explicó Sakura, mientras observaba los restos a su alrededor, cicatrices por todas partes,
Prueba de lo feroz que había sido. El campo de batalla principal está por allá. Las demás zonas están prácticamente a salvo, y el cuerpo médico apenas tiene pacientes. Tsunade, Sama nos envió a buscarte. Al ver el cadáver mutilado de Kisame, Sakura finalmente exhaló. Parecía que esta zona estaba controlada. Justo a tiempo, dijo Tenten. Ayúdennos a seguir el rastro de Kabuto. Se escapó. Tenemos que acabar con esa serpiente, rápido. Hinata reunió valor. Comillas, yo ayudaré. Me asignaron a proteger al cuerpo médico y casi no hice nada. Ahora me toca a mí contribuir. Era evidente que se sentía culpable. No era su culpa. Tsunade tenía que encargarse del personal médico y de inteligencia, y no estaba con su padre en inteligencia. Hinata no era la más fuerte en combate cuerpo a cuerpo, pero con el Byakugan, ojo blanco, era ideal en el campamento médico. Aún así, quería hacer lo que estuviera a su alcance. De acuerdo, dijo Tenten con brusquedad. Nos dividiremos en equipos, nada de carreras en solitario. Kabuto es más fuerte de lo que crees. Si te atrapa, serás una rata de laboratorio o un sacrificio de Edo Tensei. No te hagas el héroe, ¿entendido? Su tono se tornó cortante mientras recorría con la mirada a todos. Solo después de que todos asintieron, se relajó. Coma, pero que vaya sola no cuenta. Si Kabuto se deja ver, ella lo destrozará. De vuelta al campo de batalla principal. Natsuki bajó a Neji y miró a Yashi. Neji, déjame encargarme de esto. Tu Tenseigan, ojo de la reencarnación, necesita más desarrollo. No lo fuerces. Yashi intervino. Bien, Neji. Tu Tenseigan es crucial. No te esfuerces demasiado. Si alguien mayor tiene que irse, lo haré yo. Por ahora, ya terminaste de luchar. Los guardias de la sucursal se unieron a las voces, y el Byakugan de Neji casi rodó. No era tonto, si no podía ganar, no seguiría atacando, sobre todo con Natsuki presente. No había necesidad de hacer alarde de su poder. Natsuki miró a Tenpain, que flotaba obstinadamente arriba. Si no bajaba, bien. Desenrolló un pergamino, cuchillóse, invocación, rugió y una tormenta de arena de hierro se desató. El chakra Hiton, liberación magnética, se encendió mientras forjaba la arena en una enorme espada negra. Se subió a la hoja y se irguió, imperturbable como la noche, atrayendo todas las miradas en el campo. Solo ahora todos se dieron cuenta de que Natsuki también dominaba la técnica de liberación magnética. Sasuke murmuró, rayo más agua es Ranton, elemento tormenta, agua más tierra es Mokuton, elemento madera, rayo más tierra es Hiton, elemento imán. Básicamente has cumplido con todos los requisitos. No me sorprendería que sacaras el Kekkei Tetea, selección de linaje, a continuación. Se equivocaba, aún no tenía Kekkei Tetea, pero esto era más que suficiente para lidiar con Pain. Natsuki se elevó hasta quedar a la altura de Tendo, y luego una cabeza más arriba. Pain, detente. No puedes vencerme. No capturarás a ningún Jinchuriki. El plan de Akatsuki ha terminado. Fin del capítulo. Capítulo 294. Pain, Tendo, guardó silencio, bajando la mirada hacia los cuerpos ya destruidos de los otros 5 senderos. Las bestias invocadas seguían igual, habían desaparecido. Solo Conan seguía aferrándose a duras penas. Y ahora él mismo se enfrentaba a un oponente absolutamente monstruoso. Ni siquiera en su mejor momento había sido rival para él. En este estado, derrotar a Natsuki era aún menos probable. Pero él tenía un ideal, el ideal de ambos, el suyo, el de Conan y el de Yaiko. No lo abandonaría solo porque un enemigo más fuerte se interpusiera en su camino. Antes, su confianza provenía del Rinnegan, ahora, la tenía por la misma razón. Y que si lo apostó todo una última vez. Solo necesitaba que todos lo supieran, que entendieran por qué lo haría. Entonces habló. Natsuki, ¿has sentido dolor? ¿Has sentido un dolor extremo? En este mundo maldito y retorcido, el simple hecho de estar vivo es una agonía. La gente lucha sin cesar por lucro, el entendimiento mutuo es inalcanzable. Hambre, disputas, matanzas, guerras, este mundo jamás podrá alcanzar la verdadera paz. Pero tenemos un sueño, alcanzar la paz. La única manera es hacer que este mundo pruebe el terror y el dolor. Así pues, reuniremos a todas las bestias con cola, forjaremos un arma capaz de aniquilar una nación de un solo golpe y sembraremos el miedo y el dolor en el mundo. Solo conociendo de verdad el dolor, solo comprendiendo de verdad el valor de la paz, la gente elegirá encaminarse hacia la verdadera paz. Natsuki no dijo nada, no se dejaría convencer. Esto era el terror gobernando el mundo, obligándolo a marchar al unísono. Sonaba razonable,
Pero ¿qué pasaría si esa bestia con cola cayera algún día en manos de un villano? La paz no dependería del pueblo, sino de quien controlara el arma. El mundo se enfrentaría a un cataclismo. Quizás solo después de que incontables vidas se sacrificaran para destruirla llegaría la salvación. Pero no tenía sentido discutir. La colección de bestias con cola era una mentira desde el principio. Si derrotabas a Tenpain, el plan se desmoronaría. Al ver a Natsuki impasible, Pain soltó una risa baja. No debí haber malgastado mi aliento. Tú, que naciste en una gran nación, jamás comprenderás el sufrimiento de los pequeños. El esplendor de las grandes naciones siempre se construye sobre el dolor de los pequeños. Quizás Konoha exhiba su justicia, pero cada guerra mundial shinobi que iniciaste convirtió a las naciones pequeñas en campos de batalla. ¿Cuántas vidas inocentes se cobraron tus guerras? ¿Cuántos fueron desplazados, murieron de hambre y congelados? Te lo digo, no voy a perder contra ti, porque mi dolor supera con creces el tuyo. Su expresión se torció al gritar las últimas palabras. El chakra brotó de su cuerpo y el Shinra Tensei, empuje todopoderoso, se disparó. Natsuki no esquivó. Con Hiton, liberación magnética, impulsó arena de hierro contra escudos protectores superpuestos y absorbió con fuerza el poder de Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Entonces, la arena de hierro se transformó, condensándose en una tormenta de lanzas negras que aullaron hacia Tenpain. Pain giró sus varillas receptoras negras para parar los ataques, pero las lanzas se multiplicaron, demasiadas para bloquearlas. Detonó otro Shinra Tensei, empuje todopoderoso, barriendo todas las lanzas. Eso era exactamente lo que Natsuki había estado esperando. Ranton, estilo tormenta, surgió de ambas manos, varios rayos de luz rasgaron el aire, llegando justo antes de que transcurrieran los 4 segundos de enfriamiento, justo antes de que Pain pudiera terminar de cargar. Boom, 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 los rayos impactaron de lleno en Pain. Sin embargo, su cuerpo era increíblemente resistente, no se apreciaban muchas fracturas, solo una silueta que caía dando volteretas en el aire. Sun. Natsuki parpadeó con Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, sobre la cabeza de Pain y lanzó un Xokugeri, una patada a la velocidad de la luz. Pero Pain giró bruscamente en el último instante, escabulléndose por poco. Unas varillas negras de receptor brotaron de sus manos mientras atacaba con furia, cada golpe era más rápido que el anterior, como si estuviera liberando hasta la última gota de angustia. Lástima que la velocidad de Natsuki no fuera para nada despreciable. Voló con Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, detrás de Pain otra vez, la luz se condensó en Ame, no, Murakumo no Tsurugi, espada de las nubes celestiales reunidas, de Ranton, estilo tormenta, y lo atravesó. Comillas Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Pan, la espada de luz se hizo añicos. Natsuki salió disparada, convertida en astillas de madera. Kawarimi no Jutsu, técnica de sustitución. Pan, la espada de luz se hizo añicos. Natsuki salió disparada, convertida en astillas de madera. Kawarimi no Jutsu, técnica de sustitución. Zas, Natsuki volvió a aparecer rápidamente detrás de Pain con Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Aprovechando el tiempo de recarga, golpeó la espalda de Pain con la palma de la mano. Ranton, estilo tormenta, detonó a quemarropa, abriendo 10 enormes agujeros en el pecho de Pain. Pero el ataque de Pain terminó en un instante. Un Shinra Tensei, empuje todopoderoso, a máxima potencia salió disparado, esta vez lanzando a Natsuki a gran distancia. Y Pain no desaprovechó la oportunidad. Se agarró la espalda, arrancó un trozo de carne y tela desgarrada, y lo arrojó lejos. Sobre esa piel, la fórmula Iraishin de Natsuki. Normalmente, solo el poder de los 6 caminos podía borrar un sello Iraishin. Pain lo hizo por las malas, extrayéndose el sello directamente del cuerpo. Comillas ahora tu Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, ya no me molestará. Aún así, Pain sintió un temor creciente. Los rayos de luz de Natsuki no solo habían destrozado su cuerpo, sino que también habían aflojado las varillas receptoras negras incrustadas en él. Eran conductos de chakra, si se desprendían, controlar el camino se volvería inestable. Pensó en el poder abrumador de Natsuki, en la misión que pendía de un hilo, y la amargura le inundó el pecho. Si insistes en interponerte en mi camino, te haré probar el verdadero dolor. Resuelto, Pain llamó desde arriba, Conan, retírate, estoy usando eso. Conan se quedó paralizada. No estaba de acuerdo, pero no había otra opción.
Incluso si el plan fracasaba, habría arriesgado su vida para que Konoha sufriera 10 lecciones inolvidables. ¿Cómo podría detenerlo ahora? Puf, Conan desapareció en el acto. Sino suspiró. Había estado inmovilizando a Conan sin pedir ayuda, seguro de que podía ganar. No esperaba que Conan resistiera tanto tiempo, no pudo evitar respetarlo. Pero la atención de Sino volvió a centrarse en las palabras de Pain, ese movimiento. No era el único. Una inquietud se extendió entre todos los presentes, podían sentirla. Lo que fuera que Pain hiciera a continuación, sería aterrador. En el suelo, Kakashi y Obito habían sido desaparecido. Aparentemente se habían infiltrado en el espacio Kamui para pelear. La escena allí probablemente fue algo así. Kakashi, comillas Obito. Obito, comillas Kakashi. Rin, en la tierra pura, comillas alto. Por favor, los dos. Lucharon su batalla, ajenos a lo que sucedía afuera. Muy arriba, el dolor comenzó a elevarse, cada vez más alto, entonando palabras que llegaban a todos los oídos. Un saco de arroz, ¿cuántos pisos hay que cargar? Un saco de arroz, llévalo al segundo piso. Un saco de arroz, ya he dado de sobra. Un saco de arroz, lavo y lavo, tanto barro que enjuagar, y ese montón de tejas negras y terrones. Natsuki estaba abajo. Hacía unos instantes que había salido disparado muy lejos, y no esperaba que Pain arrancara la marca de Iraisin con tanta decisión, para luego empezar a llevar arroz. Esta vez, no había más remedio que bloquear. Afortunadamente, ya se había preparado para este día. Apoyó los pies sobre una plataforma turbulenta de arena de hierro. Relámpagos y magnetismo aullaron juntos, entrelazándose en un colosal dominio electromagnético, una vasta barrera forjada con Raiton, estilo relámpago, y Hiton, liberación magnética, lista para enfrentarse de frente al inminente CH Shinra Tensei, empuje super todopoderoso. Fin del capítulo. Capítulo 295. Golpe, 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 golpe. Era como si todos pudieran oír solo los latidos de sus propios corazones, la respiración se les había atascado en la garganta. El dolor, seguía aumentando, cada vez más alto, como si quisiera cargar con el sol. Cuanto más alto subía, más intenso era el pavor que se cernía sobre todos los que estaban abajo. Y Natsuki ya había adoptado su postura. Un poder invisible emanaba de él y se extendía sobre gran parte del pueblo, una postura de guardián en toda regla. Era como si se estuviera preparando para el movimiento final de Pain. Esa sensación fue muy, muy mala. VMMM. Una sábana blanca engulló el mundo. Una fuerza repulsiva y aterradora estalló, erizando el vello de cada cuero cabelludo al unísono. En el instante en que esa fuerza impactó, se estrelló contra el dominio electromagnético. Normalmente, un campo electromagnético es abstracto, algo que no desplaza directamente la materia. Pero cuando se encontró con una fuerza tan abstracta como la repulsión, la reacción se tornó violenta. En un abrir y cerrar de ojos, todo el Reiki fue golpeado, como un colchón de muelles gigante aplastado por manos enloquecidas. El colchón luchaba por resistir, mientras la presión era monstruosa. Solo había dos resultados posibles, o el resorte se rompía, o la presión rebotaba. Pero este dominio no era un resorte, era una estructura unificada y altamente plástica, al tirar de una parte, todo respondía. La totalidad de la repulsión que caía se dispersaba por todo el dominio y se mantenía unida. Mientras el chakra de Natsuki no se agotara, el campo no se rompería, y su rebote solo se volvería más temible. Comillas dolor. El dolor que quieres infligir. Yo, fusiono. Natsuki rugió. El chakra surgió con fuerza. El Denjiriki, dominio electromagnético, aulló y, con brutal inevitabilidad, reflejó la fuerza del CH Shinra Tensei, empuje super todopoderoso. Quizás demasiado bien. La fuerza fue tan inmensa que el agarre de Natsuki se le resbaló un pelo. En lugar de devolverla directamente a Pain, el rebote se desvió y salió disparado a más de 100 kilómetros de distancia. Un instante después, una nube apocalíptica apareció en el horizonte, una nube en forma de hongo que arañaba el cielo, un frente de choque que arrasaba una vasta extensión de tierra. Un vendaval se dirigió hacia Konoha y arrancó las puertas de la aldea de sus bisagras. La magnitud del asunto era obscena. Aún sin haber visto el lugar del impacto, todos podían imaginárselo. Se les heló la sangre, el sudor les corría por la espalda. Nadie esperaba que Pain realizara un movimiento tan apocalíptico. Menos mal que Natsuki estaba allí. Si ese ataque hubiera alcanzado Konoha, no existiría, ni un alma habría sobrevivido.
Tan solo pensarlo ya era terrorífico. Ten Pain era así de espantoso. Y sin embargo, el propio Pain estaba entumecido. No había creído que su CH Shinra Tensei, super empuje todopoderoso, pudiera ser rechazado. Ridículo. ¿Qué clase de monstruo era Natsuki? Natsuki, por su parte, exhaló. Le dolía todo el cuerpo, el sudor le corría como si acabara de salir de un río. Mantener un dominio tan inmenso había consumido muchísimo chakra. Aún así, en realidad no estaba peor que Pain. En ese momento, Pain flotaba por pura fuerza de voluntad, y Nagato le estaba destruyendo la vida. No podía resistir. Esto no era como en la línea temporal original. Allí, los gastos de Pain no eran tan grandes, incluso después de ese cargar arroz, aún le quedaban fuerzas para el Chibaku Tensei, devastación planetaria. Aquí, tras un brutal combate en múltiples frentes, los 6 caminos estaban prácticamente agotados. Tenda había sido vapuleado por Natsuki una y otra vez. Lograr lanzar el CH Shinra Tensei ya había sido el límite. Lo que significaba que este era el momento perfecto para que Natsuki lo terminara. Activó la batería de chakra que tenía en el antebrazo, extrajo la mayor parte de sus reservas y colocó las manos en la clásica postura del Kamehameha. Dado que los 6 caminos estaban debilitados y Tenda había llegado a su límite, este era el momento ideal para acabar con él de una vez por todas. Natsuki abrió la batería en su brazo, extrajo una enorme oleada de chakra y profundizó en la postura. Dolor, tu regalo fue terrible, así que lo devolví. Ahora, es tu turno de aceptar el mío. Veamos si tu Shinra Tensei, empuje todopoderoso, aún tiene algo para desviar esto. El rayo y el magnetismo se entrelazaron y volvieron a unirse, mientras la arena de hierro giraba en espiral hacia sus palmas. El poder se acumulaba, dando forma a lo que parecía una esfera condensada, la verdadera intersección del furioso Denji y el Hiton, con la arena de hierro como proyectil. Se trataba de un Denji H, cañón electromagnético, forjado a mano. Y lo lanzaba como un Kamehameha para acumular impulso. Así que sí, él mencionó el nombre del búfalo. Comillas. Comillas J. Natsuki extendió ambas palmas hacia adelante. El Denji H, cañón electromagnético, rasgó el aire y se desvaneció, reapareciendo en el pecho de Pain en un abrir y cerrar de ojos. Pain, aún en tiempo de recuperación, intentó por reflejo usar Shinra Tensei, empuje todopoderoso, pero el efecto fue mínimo. Al instante siguiente, la rugiente lanza electromagnética le abrió un agujero humeante que lo atravesó de un solo golpe. Y siguió subiendo, como si quisiera hacer estallar el sol. Afortunadamente, cuanto más rápido iba, más se disipaba. Finalmente, se desvaneció por completo, quedando solo unas pocas motas de arena de hierro flotando en el azul. Una enorme cavidad se abría en el abdomen de Pain. Unos cuantos receptores negros rotos se desprendieron de su cuerpo. Sin las varillas, el títere estaba fuera de control. Ese fue el final. Natsuki se dejó caer sobre su plataforma de arena de hierro y la condujo hacia el pueblo. El cuerpo de Tenpain también comenzó a caer, seguramente se haría añicos al impactar. Una serpiente de escamas blancas se abalanzó desde abajo, abriendo sus fauces de par en par para engullir a Tend entero. Luego dio media vuelta y se lanzó a toda velocidad hacia el horizonte. Natsuki parpadeó, atónita. Kabuto, eres una serpiente oportunista. Por supuesto, Kabuto había estado al acecho esperando a que la agachadiza y la almeja se atacaran mutuamente para que el pescador pudiera sacar provecho, y realmente había conseguido la presa perfecta. Solo que no se dio cuenta de que ese dolor era solo una marioneta, el Rinnegan no estaba en él. A pesar de todas sus artimañas, ese pescador había atrapado un pez de carnada. Ridículo. Cuando Natsuki aterrizó, todos corrieron hacia ella. Natsuki, hace un momento. ¿Eso fue? Preguntó Shino. Kabuto, dijo Natsuki, sin poder evitar reírse. Quería robar el Rinnegan, pero probablemente no sabe que este Pain es solo un cuerpo. Eso provocó una ronda de risas. ¿Así que para eso se había estado escondiendo? ¿Para conseguir eso? Ya se imaginaban su cara desfigurada cuando abriera los ojos y descubriera que no eran reales. Shino, sin embargo, frunció el ceño. Kabuto sigue siendo peligroso. Deberíamos eliminarlo. Asuma intervino de inmediato, si no tiene razón. Kabuto puede usar el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Ya asaltó la aldea con un grupo de shinobi resucitados. Si no lo eliminamos, ¿quién sabe a quién invocará después? Si invoca al Rikutsen-nin, sabio de los 6 caminos, estamos perdidos. Estaba bromeando a medias, pero no se equivocaba. Imagina a Kabuto desenterrando los restos del sabio y volviéndolo a invocar.
Sería una auténtica pesadilla. Incluso dejando al sabio de lado como una simple leyenda, Kabuto podía aprovecharse de muchos otros monstruos, y eso ya era bastante peligroso. Así que, prioridad 4, eliminar a Kabuto. Fin del capítulo. Capítulo 296. El trío de Genma dijo de inmediato, han trabajado duro. Dejen la siguiente parte en nuestras manos, sin duda encontraremos a Kabuto y lo mataremos. Los demás shinobi se unieron, comillas sí, ustedes lucharon hace un momento, así que es nuestro turno de brillar, adelante. Bajo el liderazgo de Asuma y Genma, los ninjas de la aldea iniciaron una cacería para dar con Kabuto. Yamato fue a informar a Tsunade-sama. En cuanto a quien controla a Pain y a Conan, que se marchó antes, no hay de qué preocuparse. Jirai ya irá tras ellos. Si ni siquiera Jirai ya puede encontrarlos, nadie más lo hará. En cualquier caso, la batalla defensiva contra la invasión de Akatsuki finalmente había terminado. En ese momento, Tenten dirigió su arena de hierro hacia Natsuki y lo fijó inmediatamente en él, dejándose caer a su lado. Natsuki, ¿estás bien? Lo examinó rápidamente de pies a cabeza. Por suerte, parecía que solo tenía heridas leves, aunque estaba empapado en sudor y visiblemente exhausto, probablemente por haber consumido una enorme cantidad de chakra. Por un momento, Tenten no pudo evitar sentirse angustiada. Sabía que Natsuki era fuerte. Los temibles oponentes que a otros les provocaban pesadillas no representaban gran cosa para él la mayor parte del tiempo. Pero esta vez era diferente, era la primera vez que lo veía gastar tanto. El enemigo debía de ser aterrador. Solo pensarlo la asustaba. Menos mal que estaba a salvo. Sino dijo, no te preocupes, Tenten. Natsuki derrotó al más fuerte, Pain del camino de Eva. A Tenten no le importaba eso. Mientras Natsuki esté a salvo, nada más importa. Todos se quedaron paralizados. Era como si les estuvieran metiendo un bocado de comida para perros en la boca, incómodo de comer, incómodo de no comer y completamente incómodo. Natsuki no se anduvo con rodeos y simplemente se apoyó en los brazos de Tenten. Tenten, voy a descansar un rato. Ah, y dame un poco de agua. Llevo muchísimo tiempo con sed. Con una sonrisa de ojos en forma de media luna, Tenten invocó agua con la técnica de invocación, Kuchiyose no Jutsu, y le ayudó personalmente a beber. Todos pusieron los ojos en blanco en silencio y desviaron la mirada, hartos de la comida para perros. Por suerte, Natsuki aún recordaba sus asuntos. Comillas, ¿dónde están Kakashi, Senpai y Obito? Sasuke señaló, estaban peleando allí, y luego ambos desaparecieron. Deben haberse deslizado hacia ese espacio, Kamui, para seguir adelante. Los viejos amigos, y viejos rivales amorosos, no se rinden fácilmente. Los ayudaríamos, pero no podemos entrar en ese espacio. Tenten escuchaba con expresión impasible. Amigos. ¿Rivales amorosos? ¿El espacio? ¿De qué estaban hablando? Natsuki no estaba preocupada. Dentro del espacio, Kamui, no existe la intangibilidad del Kamui. Kakashi no debería perder fácilmente contra Obito, y probablemente Obito no intentaría matarlo. A pesar de sus duras palabras, en el fondo Obito seguía preocupándose. Si de verdad hubiera querido vengarse, habría matado a Kakashi hace mucho tiempo. En cualquier caso, esos rencores enredados y emociones complicadas no eran algo que Natsuki pudiera, ni necesitara, comprender. No iba a encontrarse con ese tipo de situación. Justo en ese momento, ¡zas!, Kakashi salió disparado. Gritó, comillas Obito, no me rendiré, no dejaré que sigas por el camino equivocado. Nadie respondió. Obviamente, Obito había aprovechado la oportunidad para expulsar a Kakashi del espacio, Kamui, y luego huyó. Nadie sabía con exactitud cómo Kakashi había intentado persuadirlo, pero a juzgar por el estado lamentable de Kakashi, ambos debieron haber luchado a muerte en ese espacio. ¿Quién sabía quién tenía realmente la ventaja? Sasuke intervino. Kakashi, ¿no te lo quedaste? Kakashi negó con la cabeza. Obito es mucho más fuerte que antes. Incluso sin la intangibilidad, recibí una paliza tremenda. Hice todo lo posible por detenerlo y le conté todo lo que sabía, pero al final me expulsó. No sé si mantendrá su decisión original. Ja, soy tan inútil. Todos guardaron silencio, sin saber qué decir. Si no lo has vivido, no hables de cómo solucionarlo. Kakashi se encargaría de sus propios asuntos. Si necesitaba ayuda, todos lo ayudarían, eso era suficiente. Bien, ¿cuál es la situación afuera? Oh, es así. Shino hizo un breve resumen, tanto para Kakashi como para que Tenten pudiera ponerse al día. Cuando terminaron, Kakashi y Tenten los miraron con incredulidad.
fijando la mirada en Natsuki como si fuera un monstruo, era simplemente demasiado escandaloso. No esperaban que se desatara una batalla de ese tipo mientras estaban fuera. ¿Qué clase de cráter dejó esa explosión? Tendrían que ir a comprobarlo más tarde, seguro que sería impactante. En cuanto a que Kabuto se apoderara del cuerpo del Camino Deva, a nadie le importó realmente. De todos modos, el Rinnegan no estaba en el cuerpo de Pain. Ahora solo quedaba una preocupación, la última y más importante, ¿habría encontrado Jiraiya a Nagato? En ese momento, Jiraiya, en quien todos estaban pensando, finalmente descubrió un enorme árbol de papel en el bosque, abrió un hueco con las manos y se deslizó dentro. Nada más entrar, vio a una Conan exhausta y a un hombre pelirrojo tan delgado como un junco. Conan, ¿cuánto tiempo sin verte? Te has convertido en una excelente joven. Jiraiya ofreció un elogio casual y luego miró al pelirrojo. Comillas, ¿así que eres Nagato? ¿Qué te pasó? Nagato era un esqueleto andrógino, con receptores negros pegados por toda la espalda y algún tipo de dispositivo bajo el cuerpo. Parecía un lisiado moribundo, nadie sospecharía que era el cerebro detrás de Akatsuki. A Jiraiya le dolía el corazón. Por un momento, no supo qué decir. Jiraiya, sensei, ¿qué haces aquí ahora? Para matarnos. El tono de Conan era rígido. Conan, ¿cómo podría matar a mis propios alumnos? Vine a hablar contigo. Jiraiya negó con la cabeza. Jiraiya, sensei, entiendo todo lo que dijo Bu. La voz de Nagato era baja. No abandonaremos el plan de crear un arma con las bestias con cola. Solo haciendo que el mundo sienta dolor, que lo comprenda, la gente valorará la paz y anhelará la verdadera paz. Una vez que conozcan el mismo dolor, aunque no se entiendan entre sí, mantendrán la paz. Por eso es imperativo reunir a las bestias con cola. Jiraiya seguía negando con la cabeza. Nagato, solo mediante el entendimiento mutuo y la tolerancia entre los pueblos el mundo podrá alcanzar la verdadera paz. Lo que estás haciendo no funcionará. Nagato respondió, Jiraiya, sensei, bajo el liderazgo de Yaiko, lo intentamos durante mucho tiempo. La realidad nos respondió con traición. Sus palabras son demasiado idealistas, el mundo real es cruel. Precisamente porque las personas no pueden comprenderse fácilmente ni alcanzar la paz verdadera, debemos hacerles comprender el dolor. Una vez que lo hagan, incluso sin comprensión mutua, la paz aún puede lograrse. Por lo tanto, reunir a las bestias con cola es innegociable. Fin del capítulo. Capítulo 297. Jiraiya sintió que le venía un dolor de cabeza. No se le daban bien las discusiones largas, y sabía que no iba a convencer a Nagato. Sabía que Nagato y Conan se habían radicalizado tras la trágica muerte de Yaiko. Dijera lo que dijera, sería difícil hacerles cambiar de opinión. Pero por el bien de sus alumnos, aún quería intentarlo. Jiraiya desenrolló un gran pergamino. La verdad de este mundo está aquí. Se la voy a mostrar. Nagato, Conan, han sido engañadas. Ese Uchiha Madara no es Uchiha Madara. Él es. Comillas es Uchiha Obito. Nagato y Conan terminaron la frase por él. Coleccionar las bestias con cola es una estafa. Una vez que nace un arma bestia con cola, sucederá algo terrible, continuó Jiraiya. Mientras las bestias con cola estén bajo nuestro control, incluso un engaño se desmoronará. Madara, Obito. Cuando llegue el momento, los aniquilaremos a todos, dijo Nagato con absoluta seguridad. Incluso después de ser derrotado por Natsuki, seguía confiando en sí mismo. Su Rinnegan era como los ojos del sabio. Podía seguir haciéndose más fuerte, crear 6 caminos aún más poderosos y algún día derrotar a Natsuki y apoderarse de los huéspedes de las bestias con cola, Hinchibiki. El único pesar era no haber recuperado el cuerpo de Yaiko, lo que significaba que nunca podría ser revivido en el futuro. Jiraiya caminaba de un lado a otro con ansiedad, sin saber cómo persuadirlos. Miró a Conan, luego a Nagato, rascándose la cabeza con frustración, hasta que su mirada se posó en el Rinnegan. Se dio una palmada en el muslo al recordarlo. Comillas bien, Nagato, esos Rinnegan no son tuyos. Madara te los implantó a propósito para criarlos. Madara te está utilizando. No te obsesiones con esto. El Rinnegan siempre ha sido mío, Jiraiya, sensei. ¿De qué tonterías está hablando? Nagato no lo creía. Desperté estos ojos cuando era niño. Ni siquiera conocía a Madara entonces. ¿Por qué iba a usar a un niño indefenso como yo? No importa lo que digas, no te creeré. Jiraiya se puso más nervioso y les lanzó el enorme pergamino. Entonces lean esto. Cuando lo vean, lo entenderán. Nagato y Conan negaron con la cabeza.
Jiraiya, sensei, no malgastes tus esfuerzos. No nos rendiremos. Si quieres detenernos, adelante. Ark, ¿por qué no me hacen caso? Estos dos discípulos cabezas huecas. En verdad, tras sufrir pérdidas tan amargas, Nagato y Conan habían elegido su camino. Su fuerza de voluntad era todo menos frágil, su convicción era inquebrantable, algo que unas pocas palabras no podían quebrantar. Por eso, Kuchiyose no Jutsu, Gaisa no Jutsu, Tok, no, Jutsu de Naruto es tan ridículamente mítico. Ahora que Jiraiya lo está intentando, básicamente no ha tenido ningún efecto. Por fin, Jiraiya apretó los dientes. En ese caso, primero te daré una paliza, y luego te haré sentarte y escuchar. Pero Conan se adelantó. Rápidamente abrió una rendija en la parte trasera, sacó a Nagato del árbol de papel, selló la abertura y la detonó. Al ver la montaña de etiquetas explosivas, Bakufuda, en el interior, el rostro de Jiraiya cambió. Inmediatamente usó Kuchiyose, Gamaguchi Shibari, invocación, atadura de boca de sapo, para protegerse con la pared del estómago de un sapo. Afuera, una cadena de explosiones atronadoras estalló. Incluso la pared del estómago del sapo se estremeció. Afortunadamente, los sapos del monte Miboko eran formidables, el revestimiento de su estómago era increíblemente resistente y no se desintegraría fácilmente. Lo que Jiraiya no sabía era que afuera, Nagato y Conan se habían encontrado con Obito y habían sido llevados al espacio, Kamui. Cuando Jiraiya disolvió la pared del estómago y salió, el exterior era un páramo desolado, Nagato y Conan ya se habían marchado. Esto es malo, he fracasado. Jiraiya se sentía destrozado, miraba fijamente el gran pergamino que tenía en las manos, demasiado afligido incluso para llorar. Él había traído la verdad consigo, pero sus dos alumnos ni siquiera quisieron mirarla, ni siquiera escuchar. Y aunque leyeran el pergamino, Jiraiya sospechaba que seguirían sin creerlo. Sus convicciones eran inquebrantables, una vez tomadas, no cambiarían fácilmente. Así pues, su operación para revelar la verdad había fracasado. ¡Ay! Olvídalo, volveré al pueblo y pensaré en otra manera. Espero que el pueblo esté bien. Jiraiya guardó el pergamino y se apresuró hacia la aldea a toda velocidad, deseando conocer su estado lo antes posible. En el camino, se topó con el trío de Genma, que estaban rastreando la zona en busca de Kabuto. Jiraiya, Sama, ¿qué lo trae por aquí? ¿Está buscando al responsable de los 6 caminos del dolor? Preguntó Genma rápidamente. Así es, pero por desgracia, se escapó. Jiraiya no quiso contar toda la verdad e inmediatamente preguntó, comillas, ¿cómo está la aldea? ¿Hubo muchas bajas? ¿Destrucciones graves? Cuéntamelo todo. El equipo de Genma se apresuró a resumir la incursión desde la invasión de Pain hasta su final. Por supuesto, el enfrentamiento final debía ser relatado con detalle, las espectaculares batallas de Sasuke, Neji, Shino, Kakashi y Natsuki debían ser compartidas. Tras escuchar, Jiraiya finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Su propia operación había fracasado, pero los jóvenes lo habían hecho espléndidamente, defendiendo bien el pueblo. Si la aldea hubiera sido arrasada por la técnica definitiva de Pain, si los aldeanos y los shinobi hubieran muerto en masa, si incluso Tsunade hubiera caído, Jiraiya lo habría lamentado hasta la muerte. Los jóvenes del pueblo, todos y cada uno de ellos, son excepcionales, dijo Jiraiya con emoción. No es broma, la victoria de hoy fue gracias a ellos. Aparte de Kakashi, fíjense en Natsuki, Sasuke, Neji, Shino, cada uno destaca entre la nueva generación. Natsuki es un prodigio único en su generación. Con un genio así en Konoha, el futuro sin duda será brillante. Tras los elogios, el trío de Genma recordó su misión y se marchó rápidamente. Jiraiya tampoco se atrevió a perder el tiempo y aceleró el paso de regreso a la aldea. Mientras tanto, en la sede de la fundación, Danzo estaba un poco atónito. Había convocado a antiguos miembros de la fundación, instruyéndoles para que no actuaran precipitadamente durante la invasión de Pain y para que preservaran la fuerza de combate de Root, dejando al enemigo en manos de Tsunade. Sabía que este enemigo no era sencillo. La aldea sufriría graves pérdidas, las bajas entre los shinobi serían numerosas. Entonces podría salir y criticar duramente a Tsunade por no ser apta para el cargo, alegando que fue porque ella era una Hokage no cualificada que Konoha sufrió tal devastación. En ese momento, destituiría sin problemas a Tsunade y se haría con el puesto de Hokage. Porque solo un intransigente como él podría proteger verdaderamente a Konoha, proteger verdaderamente la Tierra del Fuego. Seguro que todos lo apoyarían.
Pero la información de inteligencia decía ahora, la invasión de Akatsuki había fracasado, los 6 caminos del dolor habían sido aniquilados, la aldea solo había perdido algunos edificios, gracias a la evacuación temprana, ningún aldeano había muerto. Las bajas shinobi fueron mínimas. En resumen, bajo el liderazgo de Tsunade, la batalla defensiva contra Akatsuki se había librado de forma brillante. Es más, habían surgido varios jóvenes prodigios, los mismos héroes que derrotaron a Pain. Fin del capítulo. Capítulo 298. Con un resultado como este, ¿cómo podría Danzo estar satisfecho? Exacto, a Danzo nunca le importó realmente la aldea. Lo que le importaba era si podría convertirse en Hokage. En realidad, esperaba que el ataque de Akatsuki causara la mayor destrucción y bajas posible, idealmente, que Tsunade muriera en el acto. Entonces podría intervenir como algo natural. Así fue como sucedió en la historia original. En la versión original, Konoha no solo quedó arrasada, sino que se convirtió en un enorme cráter. Tsunade cayó en coma. Danzo aprovechó la oportunidad para aparecer, acusó a Tsunade de no haber protegido la aldea, y con su postura inflexible incluso el Daimi tuvo que darle la razón. Se convirtió en Hokage interino, y hasta actuar le bastaba para deleitarse. Mientras siguiera desempeñando bien su papel como Hokage interino, convertirlo en permanente parecía solo cuestión de tiempo. Pero ahora, podría olvidarse de ser Hokage interino, tal vez ni siquiera tenga la oportunidad de salir de las sombras. Comillas TSK, malditos mocosos, porque son tan fuertes. El niño de ese clan despertó el ojo de la rueda copiadora del caleidoscopio, Manjeki Sharingan, el mocoso del otro clan incluso despertó los ojos del sabio, Zenin Nome, hasta el niño del linaje Aburame se ha vuelto así de formidable. El más odioso de todos es ese mocoso de Natsuki, tan fuerte, con su novia incluso empuñando las herramientas ninja de los 6 caminos, Riku de Geu. Danzo sintió un dolor sordo en su ojo derecho. No pudo evitar querer golpear a Natsuki con Kotua Matsukami, distinguise de Abenigots. Con Natsuki tan poderoso, si pudiera reescribir la voluntad de Natsuki y hacer que sirviera a Danzo, ¿no haría eso a Danzo invencible? Sin embargo, Kotua Matsukami tiene un largo tiempo de carga, por lo que no podía usarlo a la ligera. De lo contrario, ya habría remodelado todo el pueblo con ello, no tendría que escabullirse como una rata de alcantarilla, escondiéndose de la luz día tras día. Así pues, tuvo que elegir al objetivo más adecuado para reescribir, alguien que le ayudara a alcanzar el puesto de Hokage. No, tengo que aprovechar esta oportunidad para dar un paso al frente. Si no lo hago, quizás nunca tenga otra. No he descubierto el secreto de la inmortalidad. No me quedan muchos años. Debo convertirme en Hokage antes de morir, de lo contrario, ¿cómo podré morir con los ojos cerrados? Danzo apretó los dientes y tomó una decisión. De todos modos, esta vez la aldea había sufrido daños considerables, podía aprovechar la oportunidad para desafiar a Tsunade. Tal vez no pudiera tomar el poder directamente, pero al menos podría exigir que se le devolviera su antiguo puesto como asesor del Hokage y presionar para reconstituir, Nordeste, Road. En Konoha, una vez terminada la batalla, los aldeanos fueron escoltados de regreso. Al ver los graves daños por todas partes, quedaron muy conmocionados, sobre todo después de oír que había un enorme cráter a cientos de li de la aldea. A muchos les temblaron las piernas. Tras conocer a grandes rasgos el desarrollo de la batalla, no pudieron evitar sentir alivio. Por suerte, habían sido evacuados con antelación. Por suerte, bajo el liderazgo de Tsunade, Sama, derrotaron al enemigo. Por suerte, los héroes desviaron la fuerza que habría aniquilado la aldea. De lo contrario, no se trataría solo de daños menores, toda la aldea habría desaparecido y habrían muerto innumerables personas. El resultado habría sido inimaginable. Así pues, la gente estaba agradecida a Tsunade, Sama y a los héroes, deseosa de alabar sus hazañas. Por supuesto, hubo quejas, casas y tiendas sufrieron graves daños, algunas quedaron completamente destruidas. Era normal sentir emociones encontradas. Pero, en general, el ambiente era esperanzador. Además, después de que Tsunade, Sama se enterara del resultado de la batalla, movilizó de inmediato a los Chunin y Genin que no habían luchado mucho para ayudar a los aldeanos a reconstruir sus casas, y aumentó las patrullas para restablecer la sensación de seguridad. En poco tiempo, la situación se estabilizó por completo. En cuanto a Natsuki, Tenten ya lo había llevado a casa para que se bañara. En realidad, Natsuki simplemente había consumido mucho chakra en ese momento, pero se recuperó rápidamente y estaba bien. Simplemente disfrutaba viendo a Tenten afanarse por él, así que no se negó.
Naturalmente, un poco de mimos era inevitable. Pero después de bañarse, los dos se apresuraron a ir a la tienda de herramientas ninja, preocupados por el dependiente. La tienda había sufrido algunos daños, el tendero ya había regresado y se quedó mirando fijamente el local, absorto en sus pensamientos. Papá, ¿estás bien? Tenten corrió hacia él. Estoy bien, ¿de quiénes debería preguntar? Es de ustedes dos. El tendero los examinó. Al ver que ni siquiera estaban heridos, suspiró aliviado. Comillas, mientras estén a salvo, eso es todo lo que espero. Tenten lo abrazó en silencio. No hacían falta muchas palabras, la familia lo entendía. Natsuki comenzó a ordenar en silencio. Dominaba el elemento tierra, Doton, y el elemento madera, Mokuton. Reparar edificios era pan comido para él. En un abrir y cerrar de ojos, las reparaciones estaban listas. Mientras tanto, también arregló las casas de los vecinos. Recibió un sinfín de agradecimientos y elogios, al fin y al cabo, había sido una pieza clave en la derrota del enemigo, un héroe del pueblo. A Natsuki no le importaba eso, estaba ayudando por el bien de las relaciones vecinales de su suegro. Se veían todos los días. Con el paso de los años, todos se habían familiarizado, tal vez no íntimamente, pero se ayudaban mutuamente en el día a día. Así que a Natsuki no le importó echar una mano. Por suerte, como era un héroe, nadie se atrevía a exigirle demasiado. Una vez que casi había terminado, le instaban a descansar. Natsuki no se negó y regresó rápidamente a la tienda. En el interior, la limpieza había terminado. El tendero escuchaba a Tenten relatar partes de la batalla, como ella y Natsuki habían brillado, lo cual le resultaba fascinante. No era un shinobi, pero vendía herramientas ninja, así que entendía un poco. Sabía que los enemigos eran aterradores, y que su hija y su yerno eran aún más fuertes. Eso era bueno. Cuanto más fuertes eran, más tranquilo se sentía como padre. Comillas, buen yerno, ven, ven. El tendero le hizo una seña para que se acercara. Dime, ¿qué sentiste al luchar contra el enemigo más fuerte? ¿Sentiste mucha presión? Natsuki asintió solemnemente. Sentí una presión enorme. Al ver lo fuerte que era, pensé, tengo que ganar. Todavía tengo que casarme con Tenten, darle a mi padre 10 u 8 nietos. ¿Cómo podría perder? ¿Cómo podría morir? Entonces desaté todo mi poder y finalmente lo derroté. Tenten no pudo evitar darle una patada suave a Natsuki, poniendo los ojos en blanco. 10 u 8 hijos. Moriría de agotamiento. Para su sorpresa, el tendero le dio un gran pulgar hacia arriba. Comillas, exacto. Más les vale vivir bien. Estoy deseando tener 10 u 8 nietos. Y con más sería genial. Comillas, caramba, San, eso es demasiado. Ve a cocinar ya. Natsuki y yo estamos cansadas y no queremos movernos. Tenten lo interrumpió apresuradamente. Comillas, vale, vale, hoy cocino, jajaja. Con un ánimo excelente, el tendero sonrió radiante y se dirigió a la cocina. Tenten le dio un codazo a Natsuki sin decir palabra, pero Natsuki lo entendió. No le importaba, era mejor complacer a San de esta manera que adentrarse en detalles espeluznantes de la batalla y preocuparlo. Fin del capítulo. Capítulo 299. Al mismo tiempo, Neji fue recibido de nuevo en el clan Iga con el máximo respeto. Los demás miembros del clan ya se habían enterado de la noticia. Tanto la Eske, casa principal, como la Bunke, rama, quedaron atónitas. Algunos miembros de los Eske temblaban, temiendo que Neji ajustara cuentas con ellos. Después de todo, llevaban mucho tiempo alardeando de su estatus de Eske, intimidando a los Bunke cuando les placía. Algunos incluso encontraron excusas para activar el sello maldito, Huin, del pájaro enjaulado, en los miembros de Bunke solo para atormentarlos, un comportamiento verdaderamente vil. ¿Quién podría haber imaginado que un simple miembro del Bunke como Neji evolucionaría el Byakugan, hasta convertirse en el legendario Tenseigan, convirtiéndose en un Tennin, shinobi celestial? Hinata miró entonces a Neji, con los ojos rebosantes de alegría. Siempre supo que su temperamento no era el adecuado para heredar la familia, y que el talento de Neji era mucho más apropiado. Además, había cargado con una profunda culpa durante años, por el secuestro que sufrió entonces y por la muerte del tío Izashi que le siguió. Al ver a su Neji, ni liberarse de sus cadenas y convertirse en Tennin, no pudo evitar sentirse feliz. Eso es maravilloso, Neji, felicidades. Ofreció la bendición en su corazón, aunque no la expresó en voz alta, todavía demasiado tímida. Pronto, miembros de Eske y Bunke llenaron la sala. Yashi condujo personalmente a Neji hasta el asiento principal y lo obligó a sentarse.
Comillas claneros, hoy es el día del Tennin. La voz de Yassi resonó, nuestro clan Iga es antiquísimo. Hace mucho tiempo, tuvimos un Tennin que guió a los Iga a la cima, pero durante cientos, incluso miles, de años después, no nació ninguno más, y nuestro clan decayó. Ahora, Neji, de una brillantez incomparable, ha evolucionado el Byakugan al Tenseigan, convirtiéndose en un Tennin. Esto presagia nuestro regreso a la cima. Ahora, rindan homenaje al Tennin. Él mismo fue el primero en inclinarse hasta el suelo. De buena gana o no, el resto hizo lo mismo. Comillas rendimos homenaje a Tennin. Neji observó la escena y respiró hondo. Sabía que su tío lo estaba criando y que esta era su oportunidad. Él transformaría el decadente reino Iga, acabaría con el sistema Eske, Bunke y cumpliría el deseo de su padre. Él habló, por favor, pónganse de pie. Tengo algo que decir, escuchen todos. Todos alzaron la cabeza y adoptaron la postura Seiza, esperando a Neji. Era evidente, muchos de los Eske parecían incómodos, mientras que los Bunke rebosaban de fervor. Neji lo anotó y luego habló con autoridad natural, en los archivos Enju, leí historias de nuestro Iga desde su perspectiva, diferente a la nuestra. Aprendí mucho. También regresé a nuestra tierra ancestral y encontré la estela de piedra que dejó aquel Tennin de antaño. Lo comprendí todo, y así evolucioné el Byakugan al Tenseigan. Comillas, aquí está el verdadero propósito detrás de la creación del pájaro enjaulado, Huin, por parte de Tennin. El pájaro enjaulado separó a Eske y Bunke con deberes distintos, para la supervivencia y el honor de Liga. Bunke no temería el robo del Byakugan y podría proteger a Eske sin reservas. Y los Eske, al custodiar la pureza del Byakugan, eran los más indicados para perseguir la evolución. Así que eso era. Las pupilas de Eske se contrajeron, empezaron a comprender. Se habían equivocado. Neji continuó, los Bunke cumplieron durante mucho tiempo con su deber de proteger a los Eske. Sin embargo, debido a que los Eske disfrutaron de protección y recursos superiores durante tantos años, se corrompieron. Los jóvenes Eske dejaron de esforzarse por ser fuertes y exigieron la protección de los Bunke, incluso tratándolos como sirvientes. Los resentimientos se agudizaron, el clan se dividió, las tragedias se multiplicaron. ¿Cómo podíamos mirar a nuestros ancestros a la cara en estas condiciones? Muchos de los Eske bajaron la cabeza, afligidos. En realidad, las leyes del clan establecen que los Bunke protegen a los Eske, pero en ningún lugar dicen que los Bunke sean sirvientes. Pero los corazones humanos se corrompen. Cuando la vida de una persona está en manos de otra, esta última, inconscientemente, se cree superior y poderosa, disfrutando de la protección y el servicio. Ese fue el mayor defecto de el pájaro enjaulado, Huin. Tengo un buen amigo que una vez me señaló el problema de los Iga, dijo Neji, suavizando su tono al recordarlo. Me dijo, los Bunke llevan el pájaro enjaulado, pero ¿acaso los Eske no llevan una jaula? Claro que sí, los Eske se han encerrado en una jaula gigante llamada Konoha. Temen ser secuestrados, sin la protección de los Bunke, no se atreven a salir de la jaula. Peor aún, como los Bunke los sirven y protegen, se vuelven complacientes tras las rejas, y ni por un instante piensan en volar. Bunke tenía el pájaro enjaulado, y, por lo tanto, no podía volar. Los Eske se habían encerrado en la jaula de Konoha, y eran aún menos capaces de volar, pues habían perdido la voluntad de avanzar, como tortugas en sus caparazones, sintiéndose incluso cómodos al saber que las jaulas eran seguras y que volar era innecesario. ¿Cómo pudo un Iga evolucionar el Byakugan? ¿Cómo pudo un Iga ser salvado de la decadencia? ¿Cómo pudo volver a volar y restaurar la gloria ancestral? Respóndeme, ¿cómo? Los Eske abrieron la boca, pero no salió ningún sonido. La vergüenza les quemaba la cara. Muchos ancianos lloraron. Quizás algunos seguían sin estar convencidos, pero nadie se atrevía a protestar ahora. Neji había dejado al descubierto la enfermedad del clan. Si las cosas continuaban así, los Iga perecerían. Oponerse ahora no era simplemente oponerse a un Tennin, sino empujar a Liga al abismo. Yassi hizo una reverencia hasta el suelo. Tennin, conviértete en el nuevo líder del clan, guía a los Iga fuera del abismo y restaura el honor de nuestros ancestros. Los demás lo siguieron. Tennin, conviértete en el nuevo líder del clan, guía a los Iga fuera del abismo y restaura el honor de nuestros ancestros. Neji no se negó, alzó la voz. Comillas bien, a partir de este momento, soy el líder del clan Iga. Mi primera medida es abolir el sistema Eske, Bunke y liberar al pájaro enjaulado, Huin, del Bunke. A partir de hoy, no hay Eske ni Bunke, los Iga somos una sola familia.
Los rencores del pasado quedan olvidados, todos debemos respetarnos mutuamente. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Comillas, el jefe del clan es sabio. El jefe del clan es sabio. El jefe del clan es sabio. Las voces retumbaban y las frentes volvían a golpear el suelo, la de Bunke, sobre todo, temblaba de emoción. Neji no perdió el tiempo. Sacó un pergamino que había preparado hacía mucho tiempo, donde detallaba el método para levantar al pájaro enjaulado, Huin. Ahora bien, todos los que lleven el pájaro enjaulado, sigan este método para Kai, el sello. Para los niños que no puedan leerlo, los adultos deben ayudarlos. Los Bunke no perdieron ni un segundo. Temblorosos, leyeron el pergamino y luego siguieron los pasos para deshacer las marcas de la maldición. Cuando los símbolos desaparecieron de sus frentes, muchos rompieron a llorar, otros gritaron de alegría. Habían renacido, por fin tenían alas para volar. Solo después de que todos levantaron el pájaro enjaulado, Neji volvió a hablar. A partir de este momento, Kadaiga hará de la fuerza su objetivo. Nuestro Byakugan atrae miradas codiciosas, pero no nos encadenaremos ni suplicaremos protección. Nos haremos lo suficientemente fuertes como para disuadir a los codiciadores. Solo con voluntad de avanzar, solo con voluntad de crecer, podremos volar de verdad, y nuestro Byakugan podrá evolucionar gradualmente. Fin del capítulo. Capítulo 300. Así que te convertiste en el nuevo líder del clan Iga, e impulsaste las reformas. En casa de Natsuki, Natsuki le sirvió una taza de té a Neji. Lo formuló como una pregunta, pero él no pareció sorprendido. Con el Tenseigan, Neji no solo era poderoso, sino que representaba el futuro de los Iga. La vieja guardia de la casa principal lo respaldaría naturalmente, y la reforma avanzaría sin problemas. Así es. Neji inclinó la cabeza. Y debo agradecerte el consejo que me diste entonces. Sin él, podría haber seguido igual que antes, sin futuro alguno. Tenten salió sonriendo con bocadillos. Así que aboliste el sello, pájaro enjaulado. ¿No te preocupa que otras personas codicien el Byakugan? La respuesta de Neji fue segura, un pájaro que se encierra en una jaula puede estar a salvo, pero pierde la oportunidad de volar. Si nos volvemos más fuertes, si remontamos el vuelo como las águilas, ¿por qué temer la codicia de nadie? Comillas, bien dicho. Natsuki y Tenten lo aplaudieron. Neji había alcanzado su pleno desarrollo, no solo en fuerza, sino también en temperamento y forma de pensar. Sería un excelente líder del clan Iga. La gloria del clan se haría realidad en sus manos. También vine a hablar contigo sobre él, Tenseigan, añadió Neji. Natsuki, lees mucho. ¿Cuánto sabes sobre él? Natsuki ya había compartido información sobre los ojos del sabio, pero los detalles eran escasos. Por eso Neji había venido a preguntar en persona. Natsuki reflexionó un momento. Tanto el Tenseigan como el Rinnegan son ojos sabios, así que sus habilidades oculares podrían superponerse. Puedes estudiar el caso de Pain como referencia y perfeccionar tu Tenseigan. En cuanto a tu nivel, ya superas el de un Kage, aspira a ser un Super Kage. Algún día, incluso podrías alcanzar el nivel de los 6 caminos, Rikud. Nivel Kage, Super Kage, 6 caminos. Neji parpadeo. ¿Existe un sistema así? Es un nuevo marco conceptual, pero fácil de comprender, dijo Natsuki con paciencia. El nivel Kage es aproximadamente el nivel de los 5 Kage, Tsunade, Sama, Jiraiya, Sensei y similares. El Super Kage está mucho más allá de los Kage, como el camino de Eva del dolor o las leyendas de Ashirama y Madara. En cuanto a los 6 caminos, ese es el reino del sabio de los 6 caminos, un poder en otra dimensión. Tendrás que alcanzarlo por ti mismo. A decir verdad, ni siquiera Natsuki estaba completamente seguro de dónde se encontraba el verdadero umbral de los 6 caminos. Él mismo era un Super Kage. Si abría la 7ª u 8ª puerta, podría igualar a los 6 caminos en poder bruto, pero adentrarse en ese reino era un asunto completamente distinto. Aquella era una dimensión diferente, algo a lo que no se llega fácilmente. Incluso Madara necesitó al 10 colas para convertirse en su Jinchuriki, mientras que Naruto y Sasuke requirieron la bendición del viejo sabio. Para Neji, el desarrollo posterior del Tenseigan era clave, al igual que Toneri al final de esa historia. Un hito concreto sería la formación de las esferas de búsqueda de la verdad, Gudama. Pero decirle eso a Neji ahora no servía de nada, solo necesitaba seguir haciéndose más fuerte. Algún día, entraría en el dominio de los 6 caminos, junto a aquellos que protegen el mundo shinobi. Neji asintió pensativo. Esto era algo que tendría que explorar por su cuenta, un nivel demasiado elevado incluso para que Natsuki pudiera comprenderlo.
Oh, Neji, hay algo de lo que debes tener cuidado, añadió Natsuki. En la verdad que publiqué, escribí que el hermano menor del sabio fue a la luna. Hay gente en la luna con el Byakugan, como los Iga. Podrían descender algún día. Amigos o enemigos, es difícil saberlo. Debes estar preparado. La expresión de Neji se endureció y bajó la cabeza. Entendido. Gracias, me mantendré alerta. No tenía ninguna duda sobre la advertencia de Natsuki. Si Natsuki era tan precavida, los portadores del Byakugan lunar probablemente representaban una amenaza. Unos días después, el pueblo volvió a la calma, recuperando su paz y bullicio habituales. Tsunade-sama aprovechó la ocasión para convocar una reunión, en parte para reconocer méritos y otorgar recompensas, y en parte para discutir medidas futuras. Jiraiya-sensei le había informado que Nagato y Konan tenían la intención de continuar con sus planes, por lo que era necesaria una respuesta clara. Lo que nadie esperaba era que también viniera la rata de la cuneta. Cuando Natsuki notó la presencia de Danzo, se detuvo. Este tipo nunca traía buenas noticias. Sasuke apretó con fuerza su espada. Una intención asesina lo invadió antes de que la bajara con fuerza, ahora no era el momento. No se atrevía a mirar a Danzo por miedo a que desatara un Amaterasu en ese mismo instante. Todos llegaron, incluso Jiraiya, sensei. Tsunade-sama no perdió el tiempo y estaba a punto de comenzar. Pero Danzo golpeó la mesa, tomando la iniciativa. Tsunade, ¿qué clase de Hokage eres? La aldea sufrió un poderoso ataque y grandes pérdidas. Es culpa tuya. La gente se quedaba mirando, sin saber qué rabieta estaba montando. Omura y Koharu parecían completamente tranquilas. Ya habían visto esto muchas veces, normalmente terminaba con el típico tira y afloja político. Esta vez, sin embargo, parecían dispuestos a ver un espectáculo. La sonrisa de Tsunade-sama se tornó fría. Había estado pensando en cómo lidiar con esa vieja víbora, y ahora él mismo había aparecido. Excelente, ya que la rata de alcantarilla se había arrastrado hacia la luz, ella lo aplastaría en el acto. Danzo, ¿qué quieres decir con eso? Tsunade-sama entrecerró los ojos y sostuvo su mirada. En esta incursión de Akatsuki, luchamos unidos y repelimos al enemigo, protegiendo la aldea. Las bajas fueron mínimas, el principal problema son los daños materiales. ¿A eso le llamas grandes pérdidas? Danzo golpeó el escritorio de nuevo. Comillas porque no es enorme. Las propiedades de los aldeanos son la riqueza más valiosa de la aldea. No supiste proteger esa riqueza, prueba de que no estás a la altura. Ya que careces de capacidad, déjame ayudarte, como lo hice con el tercero. Conviérteme en tu asistente de Hokage. Llevaré a la aldea a la gloria. Ah, allí estaba, su verdadero objetivo. Asistente del Hokage. ¿Por qué no dices directamente que quieres el sombrero, ahora mismo? El Genin se llenó de desdén. Los shinobi de los clanes a los que Danzo había herido lo miraron con furia manifiesta. Tsunade-sama sonrió e hizo una seña a Shizune. Shizune, comprendiendo, sacó una carpeta y se la entregó a Shikamaru, el ayudante del consejo, indicándole que la leyera en voz alta. Shikamaru no se sorprendió. Danzo había tenido la osadía de sugerir la ejecución de los traidores no hacía mucho tiempo. Ahora que había saltado y tratado de atacar primero, Tsunade-sama no se iba a quedar de brazos cruzados, lo iba a dejar completamente inmóvil. Pero cuando los ojos de Shikamaru recorrieron el contenido, incluso el parpadeo. No se trataba solo de Danzo, Omura y Koharu también estaban destinadas a ser eliminadas. En un instante, Shikamaru lo comprendió. Tsunade-sama pretendía aprovechar este momento para arrancar las malas hierbas más feas de Konoha, para que ya no pudieran envenenar la aldea. Fin del capítulo. Capítulo 301. Según la investigación, el anciano Danzo reunió a sus antiguos miembros de la raíz durante la invasión de Pain, prohibiéndoles enfrentarse al enemigo. Deliberadamente retuvo su poder de combate, no apareció hasta que terminó la batalla e incluso se negó a participar en las labores de socorro posteriores. Se sospecha que intentó tomar el poder en medio de la crisis. Mientras Shikamaru leía esto, todos miraron a Danzo con expresiones de duda y condena. Omura y Koharu se tensaron, sintiendo un escalofrío de pavor recorrerles el corazón. Danzo se levantó furioso. Comillas calumnia. Reuní a mis hombres para contrarrestar a los enemigos ocultos. Lo hice por el pueblo. Un coro de resoplidos fríos. Esa clase de mentira no engañaría ni a un niño. Akatsuki asaltó la aldea de frente y casi aniquiló a Konoha. ¿Qué enemigos ocultos seguirían al acecho? Y si los había, nómbralos. ¿A cuántos sometiste?
No moviste un dedo, y peor aún, mantuviste a tus fuerzas acorraladas, dejando a la aldea sin capacidad de combate. ¿Y ahora eres el primero en culpar a Tsunade por haber manejado mal las cosas? Eres realmente insensible. Tsunade soltó una risita seca e hizo un gesto a Shikamaru para que continuara. El tono de Shikamaru se tornó cortante. Nuestra investigación confirma que el anciano Danzo conspiró con Orochimaru, secuestrando civiles y shinobi para experimentos con humanos. Investigó en secreto las células de Ashirama y el Kekkei Genkai de los clanes más importantes, una atrocidad extrema. Al construir la raíz, obligó a cada clan a entregar a sus prodigios, los sometió a un entrenamiento inhumano e incluso les marcó con un sello de la lengua para controlarlos, criándolos como asesinos. Los crímenes son incontables. Para entonces, incluso la voz de Shikamaru se había vuelto fría. Los jefes de los clanes miraban a Danzo con intenciones asesinas, ansiosos por destrozarlo. Cuando el tercer Hokage ostentaba el poder, protegía y toleraba las fechorías de Danzo. Los clanes solo podían reprimir su ira. Innumerables jóvenes talentos se vieron perjudicados, lo que frenó el desarrollo de los clanes durante años. Ahora el tercero se había ido. Ya no había paraguas. Tsunade, Sama estaba ajustando cuentas. Hoy, mueres, pase lo que pase. Danzo rugió, temblando de rabia. Comillas calumnias, puras calumnias. No hice nada malo. Todo fue por la aldea. Soy la raíz de Konoha. La oscuridad de Konoha. Sin raíces, un árbol no puede prosperar. Hiruzen lo entendió. ¿Por qué tú no? He derramado mi sangre por la aldea y he prestado un gran servicio, y ahora me sometes a juicio. Me niego. Nadie en este mundo puede juzgarme. Nadie. Despotricaba como un loco. Todos lo observaban con ojos gélidos. Incluso Omura y Koharu guardaron silencio. La lista de crímenes que Tsunade, Sama anunció era suficiente para ejecutarlo varias veces. Cualquiera que hablara ahora sería considerado cómplice y purgado junto con él. ¿Y quién defendería a un hombre así? Había hecho daño a demasiada gente. Era hora de que se fuera al infierno. Hoy era el día perfecto para acabar con Danzo. Sasuke se levantó sin esperar un instante más. Danzo, tus pecados son incontables. Hoy morirás. Comillas miserable mocoso Uchiha. ¿Te atreves a señalarme con el dedo? Danzo se arrancó la venda del ojo derecho, revelando un Mangekyou Sharingan, ojo de la rueda copiadora del caleidoscopio. Inclinó la mirada como si fuera a desatar una técnica. Pero el estruendo de su chakra se dirigió hacia el lado de Natsuki. Después de todo, Natsuki era el más fuerte del presente. Si se pudiera doblegar su voluntad, se convertiría en el arma más poderosa. Matar un pollo para asustar a los monos. Una vez que Natsuki se sometiera, ¿quién se atrevería a resistirse a Danzo? Lo que Danzo no sabía, olvídate de Kotoa Matsukami, distinguidos dioses celestiales, ni siquiera el genjutsu del sabio de los 6 caminos funcionaría contra Natsuki. En ese instante, Sasuke abrió la boca de repente, y una explosión de plumas negras salió disparada. Un cuervo alzó el vuelo, con el Mangekyou Sharingan brillando en sus ojos. El Kotoa Matsukami, dioses celestiales distinguidos, disparó, neutralizando el Kotoa Matsukami de Danzo. El rostro de Danzo palideció. Comillas, ¿cómo es que el otro ojo de Shisui terminó contigo? Sasuke recordó al cuervo, desenvainó la Kusanagi, espada corta hierbas, y habló con una voz teñida de escarcha mortal. Danzo, lo he dicho, morirás hoy. Prepárate. Danzo dio media vuelta, atravesó la ventana de la sala del consejo y huyó. Dos figuras emergieron de las sombras para cubrir su retirada. Yamanaka Inoichi y Shino los reconocieron de inmediato, F de los Yamanaka y Torune de los Aburame, ambos reclutados por la raíz. Sasuke lo persiguió de inmediato. Natsuki lo siguió pisándole los talones. Shino e Inoichi no tuvieron tiempo de pensarlo dos veces, también corrieron tras ellos. Tsunade, Sama dio una orden con brusquedad. Comillas Yamato, actúa ahora, aísla a todos los antiguos agentes de raíz. Sin excepciones, declara a Danzo renegado de la aldea y comienza su persecución. Comillas comprendido. Yamato aceptó la orden y se marchó sin dudarlo. Una extraña tensión flotaba en el ambiente. Muchos de los representantes del clan parecían visiblemente aliviados, solo dos ancianos tenían semblante adusto. Omura no pudo evitarlo. Tsunade, ¿no es esto excesivo? Koharu añadió, hay maneras más amables. Danzo prestó servicios a la aldea. No se puede tratar así a un hombre meritorio. Así que ser un hombre meritorio le da licencia para hacer lo que quiera. La sonrisa de Tsunade, Sama se desvaneció como una navaja. Shikamaru, sigue leyendo. Aún no hemos terminado. Los corazones de los dos ancianos dieron un vuelco. Mal, muy mal.
Shikamaru inclinó la cabeza y continuó, verificado, Omura y Koharu, como ancianas consejeras, conspiraron con Danzo, ocultaron a sabiendas sus crímenes y lo protegieron repetidamente, un abuso flagrante. Por orden de la quinta Hokage, Tsunade, se determina que Omura y Koharu abusaron de su autoridad y fueron cómplices de las fechorías de Danzo. Con efecto inmediato, se les revocan todos sus cargos y poderes, en vista de sus contribuciones pasadas y su papel como cómplices más que como autores principales, no serán encarceladas. Se les permite retirarse tranquilamente a sus hogares. Comillas tú, Tsunade, ¿te atreves? Los ancianos estallaron de rabia. Jamás imaginaron que Tsunade-sama los expulsaría junto con Danzo. Se aferraban a los altos cargos por una sola razón, el poder. Despojarlos de ellos era lo mismo que quitarles la vida. La voz de Tsunade-sama se volvió gélida. Les sugiero que se sienten y se comporten. Durante su mandato, se atiborraron de privilegios y ganancias. Ya le estoy dando a ese viejo Hiruzen el respeto que merece por no indagar más. No me obliguen a aniquilar a sus clanes. Omura y Koharu abrieron la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente, se desplomaron en sus asientos, derrotadas. Fin del capítulo. Capítulo 302. Los dos ancianos sí que ostentaban un poder real, y sus raíces estaban profundamente arraigadas en la aldea. En el pasado, Tsunade, consciente del delicado equilibrio, se dejaba controlar por ellos, pero ahora la situación era diferente. Tras la invasión de Akatsuki, el prestigio de Tsunade en la aldea alcanzó su punto máximo. Bajo su mando se alzaba una constelación de poderosos guerreros, Natsuki, Tenten, Sasuke, Neji, Shino, y varios Jinchuriki se habían comprometido a apoyarla. Antes de alcanzar la fuerza absoluta, incluso las raíces más profundas pueden ser arrancadas. Tsunade no los eliminó por completo, despojarlos de su autoridad ya les otorgaba un enorme prestigio. Si seguían resistiendo, se arriesgarían a la aniquilación de sus clanes. Aún así, ya podían imaginarse los maravillosos días que les esperaban, cada clan al que Hiruzen había ofendido, cada clan al que Danzo había perjudicado, cada clan al que ellos mismos habían provocado, ahora les pagaría con creces. Las ganancias que habían extraído durante años les serían arrebatadas por innumerables vías, repercutiendo negativamente en la propia Konoha. La era de aquellos ancianos decrépitos había terminado. El consejo levantó la sesión por el momento. Habían planeado repartir premios por mérito, pero eso tendría que esperar hasta que capturaran a Danzo. Muy probablemente, Sasuke lo traería de vuelta como una cabeza en un saco, dado su temperamento. Danzo estaba condenado. Jiraiya frunció el ceño. Tsunade, ¿estás segura de esto? Tsunade asintió con firmeza. Si Konoha es un gran árbol, entonces hay que eliminar las plagas, o el árbol nunca crecerá fuerte. En otro lugar, Danzo huyó del pueblo a toda velocidad, con el rostro contraído por el dolor y la rabia. Ahora era un traidor a la aldea. ¿Cómo podría convertirse en Hokage? Su sueño, su ambición, arruinados. Peor aún, jamás se habría imaginado que el otro ojo de Shisui estaría con ese mocoso Uchiha malvado, dejando inertes sus Kotoamatsukami, distinguidos dioses celestiales. Recuperar la técnica llevaría mucho tiempo, por ahora, podía olvidarse de usarla. F y Torune los alcanzaron por detrás. Comillas Danzo. Sama, estamos rodeados. Danzo frenó bruscamente. ¿Comillas qué? Rodeado significa rodeado. ¿Qué parte no entiendes? La voz de Natsuki resonó desde adelante mientras él aparecía a la vista. Comillas ¿creías que solo con la velocidad podías salir tranquilamente de la aldea? Simplemente no queríamos destrozar los jardines de Konoha deteniéndote dentro de las murallas. Así que te dejamos correr. Sasuke también llegó, con los ojos llenos de sed de venganza. Danzo, no vas a escapar, hoy morirás. Inoichi y Shino aterrizaron al unísono. Regresa, gritó Inoichi. Danzo está acabado. No tienen por qué sacrificar sus vidas por él. Torune, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Vuelve, instó Shino con seriedad y firmeza. Pero los dos solo negaron con la cabeza y se plantaron frente a Danzo. Antes de que Danzo pudiera saborear su lealtad, el Mokuton, elemento madera, de Natsuki se desató, atrapando a F y Torune en una jaula viviente de madera. Sus lenguas portan una maldición de control, no tienen más remedio que obedecer a Danzo. Han sido sometidos a un lavado de cerebro durante años. Las súplicas no funcionarán. Una vez que Sasuke mate a Danzo, el control se romperá. Por ahora, ayúdenlos a contenerse. Inoichi y Shino lo entendieron enseguida y entraron. Inoichi lanzó el arte secreto de su clan, sumiendo a F en un trance.
Shino desató escarabajos inmunes a las toxinas que invadieron Torune, neutralizando los insectos venenosos que pretendía liberar. Danzo ya no tenía escudos. No esperaba que el triunfo más importante de Torune fuera contrarrestado tan limpiamente. El pánico lo invadió. Comenzó a formar señas para Izanagi, Izanagi. Pero Sasuke ya estaba frente a él, un destello de acero, y el brazo derecho de Danzo giró en el aire. Comillas a, mi brazo, mi brazo. ¿Ese poder real tuyo? Se ha ido, espetó Sasuke. Se inclinó, arrancó las vendas y dejó al descubierto la pálida extremidad salpicada de Sharingan retorciéndose, ojos que parecían vivos, abriéndose y cerrándose con espasmos. La visión era repugnante. La rabia resonó en Sasuke. Comillas viejo ladrón Danzo. Mereces morir. Eres el mayor mal de la aldea. Hoy te elimino. El dolor que sufrió Itachi, el dolor que sufrió Shisui, Ni, el dolor de cada Uchiha. Hoy lo pagarás todo. Danzo se agarró el muñón y rió entre dientes. Comillas jajaja. Mocoso Uchiha malvado. Grita todo lo que quieras. Tus Uchiha están acabados, y solo quedas tú. Comenzó a activar el Sisfin, sello de los 4 símbolos, con la intención de arrastrar a Sasuke a la muerte con él. Nunca serás Hokage, jamás, dijo Sasuke con frialdad. Las manos de Danzo flaquearon. La agonía se retorcía en su rostro. Su sueño y su ambición no habían avanzado hasta el final. Le esperaba una muerte patética. No podía aceptarlo. Slick. Un solo golpe certero le cortó la cabeza. Danzo ni siquiera había logrado ejecutar la técnica de sellado. Murió, inútil y pequeño. Con la muerte de Danzo, F y Torune recuperaron la lucidez. La compulsión se disipó de inmediato. Con la guía de un guía paciente, tal vez podrían liberarse del lavado de cerebro que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Incluso bajo el lavado de cerebro, seguían mostrando afecto hacia sus clanes y amigos. Eso, al menos, era una buena señal. A un lado, Natsuki llevaba rato comiendo semillas de girasol, observando en silencio el final. La venganza de Sasuke finalmente se consumó, el fuego en su pecho se extinguió. Se acercó a Natsuki. Natsuki, gracias, tu plan le permitió morir atormentado. Natsuki sonrió levemente. Los villanos deben morir sufriendo. Ese es el mejor tributo que podemos ofrecerle al mundo. Sasuke asintió con la cabeza y luego bajó la voz. Planeo trasplantar los ojos de mi hermano. ¿Me harías la cirugía? Natsuki no se negó. Acordaron una hora y dieron por zanjado el asunto. Este era el mejor momento para alcanzar el Ei en Mangekyou Sharingan eterno. La integración completa lleva tiempo, pero no había guerras inminentes, así que el riesgo era mínimo. Posteriormente, entregaron el cuerpo de Danzo para completar la misión. El brazo grotesco fue para Tsunade, debido a las células de Hashirama incrustadas en él. En cuanto al Sharingan, naturalmente fue para Sasuke. Sasuke ofreció entonces unas oraciones ante las tablillas conmemorativas de la familia. Entre ellas figuraba el nombre de Itachi, un lugar que Sasuke había suplicado al monumento del clan que le concediera. No podía redimir el pasado, pero era lo que podía hacer. Además, el cuerpo de Itachi no había sido enterrado. Sasuke temía que Kabuto exhumara a su hermano y usara el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Eso sería una profanación, algo que Sasuke jamás permitiría. Solo después de que se acabara con Kabuto, Itachi descansaría en paz. Al día siguiente, el consejo volvió a reunirse. Tsunade anunció las medidas contra Danzo, Koharu y Omura, y luego pasó a hablar de las recompensas. El mérito se traducía en misiones completadas y pagos proporcionales a las contribuciones. Kakashi, Sasuke, Neji, Shino y Tenten habían contribuido enormemente, con un valor mínimo de 3 misiones de rango S. Las contribuciones de Natsuki superaron a las de todos ellos, se registraron 5 misiones de rango S a su nombre. Fin del capítulo. Hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.